a todos y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Abogados en Formación. Soy Zaida Bustamante y hoy, 2 de diciembre de 2024, nos sumergiremos en una cuestión clave de las ciencias sociales y políticas. Y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que anuncian la aparición del Estado y cuáles son los principales enfoques sobre la naturaleza de este? Antes de comenzar, recordemos que el Estado no siempre ha existido tal y como lo conocemos. La evolución histórica y los procesos sociales que llevaron a su surgimiento son esenciales para entender su función y su naturaleza en el mundo contemporáneo. Condiciones que anuncian la aparición del Estado. Para comprender la aparición del Estado es importante identificar ciertas condiciones sociales, económicas y políticas que facilitan su nacimiento. El origen del Estado en México se da a las influencias externas que en su formación ejercieron el movimiento de la Ilustración y la forma de gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El primero en la conceptualización que se le da al Estado, al poder y al hombre en la búsqueda de la libertad e igualdad. Al segundo en la adopción de la República presidencialista como forma de estructuración de gobierno. El Estado es una forma de organización que surge como resultado del hecho natural del agrupamiento de los hombres, los cuales, a través de un proceso social de evolución, culminan con la creación de esta forma superior de estructuración económica, social, jurídica y política. Es importante advertir que la organización estadual surge cuando se crea el derecho, que, por un lado, la estructura como entidad, a la vez que marca una serie de directrices tendientes a lograr la unificación de las conductas de los hombres. Ahora bien, para que la organización pueda ser considerada como estadual, debe poseer como elementos un territorio, una población, poder y soberanía. Es oportuno mencionar que estos elementos son considerados como esenciales. Esto es, sin ellos no podemos hablar de un Estado. El franceísmo resultó ser un impulsor muy importante de la Constitución del Estado mexicano, el cual surge el 5 de octubre de 1824, cuando es promulgada por el constituyente, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de esa fecha México no existía, formaba parte de la corona española como una más de sus colonias en América y se denominaba la Nueva España. El constitucionalismo liberal, antes que otra cosa, posibilitó al hombre a asumirse como un igual a los demás de su misma especie y le permitió a éste exigir la tutelación de sus libertades por parte del Estado y un acceso a la justicia, a instituciones que hicieran posible la plenitud de las libertades otorgadas a las constituciones. El actual Estado constitucional solo nos permite pensar al Estado a partir de la consideración de los derechos de la persona como ciudadano, consideración que convierte a los poderes públicos en mecanismos de naturaleza jurídico-políticas tendente a la protección de la individualidad moral de cada ciudadano. La propia racionalidad del Estado constitucional exige la limitación de poder en beneficio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Enfoques principales sobre la naturaleza del Estado. Ahora que hemos hablado de las condiciones para el surgimiento del Estado, abordemos algunas de las teorías claves sobre su naturaleza. A lo largo de la historia, los pensadores han tenido diferentes puntos de vista sobre lo que es el Estado y cómo debe funcionar. Teoría realista. La esencia de la teoría realista se traduce en que los estados actúan y son movidos principalmente por intereses propios y el principal objetivo es lograr una mayor cuota de poder en el orden internacional. Si bien tiene distintos exponentes teóricos y subcorrientes internas y debates, construye un marco para analizar la realidad en la que básicamente presenta un modelo cuyos conceptos principales son el centralismo del Estado-nación, el sistema internacional anárquico, el balance de poder y la autoayuda.
Teoría sociológica. El marxismo lo podemos encontrar dentro de estas teorías sociológicas y el cual nos invita a pensar críticamente sobre la sociedad capitalista y su superación a través de la alternativa revolucionaria, por lo que propone Marx como paradigma de ciencia una ruptura epistemológica para pensar la sociedad y subvertirla. Para Marx y Engels, la sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una determinada fase del desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda la vida comercial e industrial y en ese sentido trasciende de los límites del Estado y de la nación. Teoría psicológica. A mediados del siglo XIX surge la teoría psicológica del origen del Estado, la cual se generalizó a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El principal representante fue el ruso Petrensky. La esencia de esta teoría radica en la afirmación de la necesidad psicológica de una persona de vivir dentro de una comunidad organizada, así como en el sentimiento de la necesidad de interacción colectiva. Se cree que la sociedad y el Estado son una consecuencia de las mismas leyes psicológicas del desarrollo humano, por lo que al hablar de las necesidades naturales de la sociedad en una determinada organización es parte de la teoría psicológica del Estado. Teoría jurídica. Recordemos los pueblos clásicos de Grecia, el Antiguo Oriente de Roma, por mencionar algunos. En cada uno de ellos podemos observar que, con base a su historia y contextos, se desarrollaron. Si examinamos la historia de los distintos pueblos clásicos en Grecia del Antiguo Oriente de Roma, por ejemplo, vemos que de acuerdo con el momento histórico de esos pueblos se desarrolló a la par el orden jurídico propio y adecuado para esos hechos sociales. Lo mismo sucede en cualquier otro pueblo. Siempre hay correlación entre los hechos sociales y la resolución que el derecho asigna a las instituciones. Por lo que diversos pensadores han tratado de explicar la naturaleza del Estado a la luz de las instituciones jurídicas y podemos tener el Estado como objeto o establecimiento, el Estado como relación jurídica, el Estado sujeto de derecho. Como reflexiones finales, tenemos, y como hemos visto, la aparición del Estado no es un hecho simple, es el resultado de complejos procesos sociales y económicos. Además, las diferentes teorías sobre la naturaleza del Estado nos muestran que, dependiendo de la perspectiva, el Estado puede ser visto como un protector de derechos, un instrumento de denominación o un ente regulador del orden. Para terminar, reflexionemos cómo influye nuestra visión sobre el Estado en la manera en que percibimos la política y las instituciones en nuestro mundo actual. Sin duda es un tema que continúa siendo relevante y debatiendo en la sociedad moderna. Gracias por acompañarnos en este episodio y si te gustó, no olvides seguirnos y compartir este podcast con tus amigos. Nos escuchamos en la próxima edición, donde seguiremos explorando temas fascinantes sobre la política y la sociedad.